supimos de una máquina que se mandó como exhibición. La dieselización se dio en una forma paulatina. A principios de los 60 se inició la construcción de los nuevos talleres, Armando locomotoras, construyendo una planta ensambladora de locomotoras. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Que lejos me va llevando cuando ya va caminando. Que lejos me va llevando cuando... El régimen del presidente Miguel Alemán fue significativo porque venía un régimen de posguerra que se pretendía darle movimiento a la modernización del país. Aquellos tiempos, bueno, pues claro, eran otros, ¿verdad? Pero hubo muchos hechos significativos en la administración del licenciado Miguel Alemán que desembocan en la dieselización del sistema. Pero viene otro hecho muy significativo también. El licenciado Alemán había empezado a construir en 1950 ya los patios de la gran central de carga de Pantaco en el Valle de México y la construcción de la terminal de pasajeros de Buenavista. Se trataba de proyectar a largo plazo la modernización de los ferrocarriles nacionales. En 1944 llegó una máquina, una sola máquina para exhibición de los trabajadores ferrocarrileros para que conocieran lo que iban a manejar en el futuro. Pero en el 44 era solamente una exhibición nada más. Fue hasta el licenciado Miguel Alemán, en su administración del 46-52, cuando compró las primeras máquinas. Es decir, la dieselización se dio en una forma paulatina para ir acostumbrando a los maquinistas y al personal no solo a manejarlas, sino también a repararlas, a conocerlas y repararlas. Efectivamente, en el 44 supimos de una máquina que se mandó como exhibición, pero más que nada por los fabricantes de esas máquinas, que no recuerdo yo, fueron varios. Westinghouse fue uno de los principales fabricantes de máquinas diésel, pero no recuerdo yo el nombre de los fabricantes que mandaron la máquina diésel a México. La dieselización comenzó en Estados Unidos, bueno, ya en los años 40. Me parece que la primera locomotora de diésel que llegó a México fue alrededor de fines de los años 40 del siglo XX. No se tiene fecha porque la Administración de Ferrocarriles Nacionales empezó por acoplar locomotoras diésel a los principales trenes de pasajeros, que era el número 7 y el número 8 que pasaba por aquí, por Aguascalientes. Solamente esos trenes traían máquina diésel, mientras todo el demás servicio se daba con máquinas de vapor.
Decía al principio que decían nomás pasaban. Entonces conocimos nada más, las máquinas dicen nada más por el paso por Aguascalientes. No había otra relación más que cuando pasaba el tren, se veían esas máquinas diésel. La exhibición era para los gobiernos, no era precisamente voluntario, ¿verdad? Porque ya entonces pertenecía a México a la Asociación Americana de Ferrocarriles, donde sus normas obligaban a los gobiernos que pertenezcan a ella a adoptar las modificaciones en transportación y en equipo y en reparación, ajustado a las normas de la Asociación Americana de Ferrocarriles, a la cual sigue perteneciendo México y algunas naciones de América del Sur. En México también se conoció en esa época el tren de lujo Águila Azteca que corría de México a Monterrey. Era un tren verdaderamente para príncipes. Era equipo suizo, nuevo, arrastrado por locomotoras diésel. Fue el primer tren arrastrado por locomotoras diésel. México-Monterrey, tren diario. Salía a las 6 de la tarde de México, llegaba a Monterrey a las 9 de la mañana, eran 15 horas de viaje. Y de regreso, el mismo itinerario y el mismo horario. Entonces se planteó la necesidad de transformar la política del sindicato, pero habiendo sido el sindicato uno de los sindicatos más combativos del país, no era fácil oponerse a todo un conglomerado de cerca de 100,000 trabajadores con un sindicato unido y nacional. Entonces se trataba de transformar el sistema sindicalista para poderlo modernizar, porque chocaban los contratos colectivos. El contrato colectivo decía de un maquinista, de un maquinista, es un individuo que tripula una locomotora de vapor. Ya no debería de existir eso, debería decir un maquinista, un tripulante de una locomotora y punto. La última vez que salimos a huelga fue porque el Ferrocarril del Pacífico había hecho un movimiento de huelga y nosotros en apoyo íbamos a salir a la huelga. El presidente López Mateos ya estuvo bien. Ahora vamos a trabajar. Pero ¿qué sucedió cuando dijo que vamos a trabajar? Que venía una serie de transformaciones, dieselización del sistema, esa era una, nada más una. Aunque hay que decir que el proceso de dieselización fue un tanto lento. De hecho, todavía por ahí a principios de los años 60 todavía circulaban en las líneas nacionales máquinas de vapor. Pues metieron las máquinas diésel y no había quien les la reparara, no. Fallaba una máquina y pues batallaban mucho con esas. Y me acuerdo una vez estaba de ayudante en el departamento mecánico, entonces ya me había sacado un boletín de ayudante. Le llega un telegrama a este señor y le dice la máquina. Y ya la máquina dice, ¿verdad? La máquina fulana
la parte, ¿sabe qué? Marca, el manómetro marca 0 y no desarrolla velocidad. Le ruego se presente a la llegada, era en el tren número 7, pasajero número 7 de Juárez. Pues llegamos a la máquina y pues anduvimos por todos lados y la máquina salió como llegó, caminando, no desarrollaba velocidad. Viene reportando que la máquina trae baja presión de lubricante. Yo andaba con el ayudante, vente, vamos. Entonces ahora los filtros de lubricante vienen sólidos, grandes como los de los automóviles, los más grandes. En ese tiempo sacábamos estopa blanca, sacábamos estopa azul y se la metíamos. ¿Qué reparación era esa? Si iría el tren, iría bien o no, yo no sabía. Ese era el trabajo que le hacía el señor. Desde el licenciado de la administración de Miguel Alemán ya se daba eso. Se mandó un lote de personal, ahorita no sé decirle de qué tanto serían, pero fueron varios los que fueron a Estados Unidos a capacitarse. Luego después ya vinieron los americanos que había que llevar a una gente allá a ver la ensambladora, las locomotoras al estado de Pensilvania, Iris se llama el lugar, allí me tocó. Entonces ya se daba ese impulso de capacitarse, y además de la insistencia de los jefes porque se capacitara el personal, porque venía la dieselización del sistema. Entonces aquí estaba afuera la escuela, y empezamos que nos entró en interés en fijarnos, yo porque quería aprender, sabía que ya venía el diésel y yo estaba joven. Entonces ya empecé yo a estudiar con ahínco y a no faltar. Se presentó una cosa que no es porque yo sea muy inteligente, le estoy aclarando. Son cosas que la suerte o el movimiento de las épocas que se vienen, les toca la suerte. Por ejemplo, entra la de fuerza diésel y en ese tiempo para ascender se necesitaban entrar en juego los derechos de cada trabajador que interesaba en el puesto. Pero como los del vapor eran muy derecheros, ya se iban a la calle por viejitos. Aquí le dejaban el puesto a nosotros los muchachos. Yo estaba estudiando, me tocó la buena época que entré a la diésel. Entonces muchas personas procuraban por todos los medios hacerse de conocimientos. Entonces ya se iba uno familiarizando con los trabajos. Llega el tiempo que se van los viejos, quedaron los que interesaban en el diésel. Yo solicité, me vine de mecánico del vapor a la diésel ya con mi categoría de compensado. Pero como había estudiado y me dediqué siempre a estar pegado en mis libros, entonces ya empezaba yo a corregir defectos. Cambiar filtros y cambiar zapatas, ajustar frenos. Después ya eran tremendos también, eran muy buenos los mecánicos y electricistas principalmente. Que hay que ir a San Luis, vamos. Fuimos también para capacitarnos porque la gente capaz de San Luis estaba muy bien preparada, eran los talleres generales de la diésel. Aquí en el vapor eran los meros jefazos y en San Luis allá en la parte eléctrica, en la diésel de San Luis. Era una modernización demasiado completa. Había una serie de libros, el código de reglas, los manuales de ruedas y ejes, manuales de construcción, en fin, una serie muy grande de folletos. Todos esos folletos venían en inglés, entonces nosotros hacíamos traducciones y era lo que estábamos enseñando. Yo daba clases tanto a carpinteros manualmente como a truqueros en distribución de palancas, poquito de aire, en fin, todo lo relacionado a carros. Esa fue mi manera en buscar mi ascenso más rápido y estar atento al centro de capacitación cada vez que había oportunidades, porque los centros de capacitaciones tenían una particularidad, que le pagaban inclusive a uno. Iba uno a clases
de las 4 a las 6 de la tarde, esas 2 horas de clases se las pagaban a uno como tiempo extra. Tengo varios libros que hice que se tomaron como libros de texto en el instituto. Y la cuestión, ya cuando estuve yo como técnico, entonces había unas juntas con la Asociación de Ferrocarriles Americanos. Eran varios ferrocarriles que se unían para compartir experiencias, prácticas, en fin. Y me integré yo a ese comité y de allí me empecé a dar a conocer en Estados Unidos. Aquí estaban unas escuelas, después acá atrás la pusieron, la escuela, quitaron la de aquí, pusieron acá donde ahora pues ya todo está modificado, pero se pusieron las escuelas de capacitación. Una de mis cosas por las que yo tuve éxito, cuando yo iba a dar instrucción a las distintas partes del sistema, yo daba un poquito en aula y lo demás en práctica. Y yo metía las manos como cualquier trabajador, me salían las manos todas sucias y todo, y eso capté yo mucha gente. A principios de los 60 se inició la construcción de los nuevos talleres, que bueno, su arquitectura es muy notable en el contexto de la arquitectura que hay en el taller, contrasta sensiblemente con la antigua arquitectura de fines del siglo XIX, principios del XX. Son estos edificios anaranjados con techo de lámina. El departamento de reparación de carros era el departamento más castigado de todo el taller. Ellos no tenían piso, era tierra. Allí trabajaban en la tierra. Allí reparaban las unidades de carga, de carro de carga. Se despertó una inquietud como cuando los talleres viejos iban a desaparecer. Al menos para mí, yo entré en 1960 a Ferrocarriles, pues era mi conjetura. Acabo de entrar a Ferrocarriles y ya a los 3 años tengo que salir precisamente por la demolición de los talleres. Pero el sindicato, la empresa principalmente, tomó un acuerdo definitivo. ¿Qué prefieren, señores trabajadores? ¿Que salgan todo este tiempo en que los nuevos talleres se vuelvan a edificar o a la intemperie? Se amontonan. Y en la intemperie se ponen a trabajar. Lógico, ¿verdad? Optamos por la más razonable y más beneficiosa de las propuestas. A ese taller se le llamó La Piedrera o El Pedregal, precisamente porque ese taller estuvo al lado oriente de de donde estuvo el tinaco, o la aceitera. En 1961 ya se habían construido unas vías al lado oriente del taller, ya con esa mira. Y allá se cambió el departamento de carros mientras levantaban el nuevo taller. Hace muchos años se decía que un día el departamento de carros trabajaría cubierto, ¿verdad? En un taller, en una forma un poco más decente, ¿no? Pues hasta entonces llegó la decencia al departamento de carros. Cuando se hicieron los talleres nuevos, que se conoció la maqueta, supimos que íbamos a tener un departamento techado, con todas las comodidades
Hasta después conocimos el programa de trabajo, de posiciones. Pero el lugar que íbamos a ocupar, o nos puso como a los muchachitos con juguete nuevo, porque en realidad era juguete nuevo, ¿verdad? Piso pavimentado, las vías con sus fosas bien trazadas, bien hechas, el trabajo distribuido por especialidades, las oficinas de los jefes de los departamentos, soldadores, carpinteros, bien delimitadas, bueno, sanitarios limpios, nuevos, bueno, digo, una cosa chulada, ¿verdad? Se despidió la máquina, la última locomotora de vapor reparada en Aguascalientes se despidió el 3 de septiembre de 1963. Enseguidita, unos días, unas semanas después, se cambia todo el departamento de coches a la nave donde se reparaban las locomotoras. Allí se cambió coches para que levantaran el nuevo taller de coches. Ese fue el primer uso que se le dio a esa nave que todavía existe, ¿verdad? La de las grúas viajeras. Ya cuando se conformó y se dio el tiempo en ir a inaugurar el departamento de coches, que fue en 1966, no recuerdo exactamente la fecha. Yo la fecha nada más que tengo como recuerdo es que allí en lo que fue la mesa de traslación nos regalaron unos overoles y para la avenida, si mal no recuerdo, fue de Díaz Ordaz. Se hablaba ya antes, hace mucho tiempo, de un reajuste, y la dieselización del sistema iba acompañada de reajuste, sobre todo de la especialidad de mecánicos. Ya desde 1950 y tanto se hablaba de que todos los hijos de trabajadores ya no entraran al taller mecánico, sino se fueran a carpintería, a pintura, a cobrería de carros y coches, porque el taller de reparación de locomotoras de vapor iba a desaparecer. Y esto desde luego trajo como consecuencia, entre otras cosas, la caída en uso, el desuso pues de la casa de máquinas. Cuando el licenciado Miguel Alemán inauguró el tren de lujo Águila Azteca, desde un principio corrió con máquinas diésel. Entonces era lógico que existiendo ese tren de lujo, mientras que aquí llegaban ocasionalmente máquinas diésel, prefirieran reparar las locomotoras en San Luis en una reparación completa, porque había allí desmontaje de toda la locomotora, quitaban el motor diésel, lo rectificaban, le ponían anillos nuevos, lo armaban y reparaban los motores eléctricos de tracción y reparaban el generador principal del motor diésel. Entonces se instaló un taller completo de reparación de locomotoras diésel allá. No es que se cambiara, es que en esa línea de México-Monterrey existió la primera ruta de máquinas diésel y lógico que se instalara ya la reparación de máquinas diésel. Duró un tiempo desocupada la nave, de ahí donde se reparaban las locomotoras de vapor. Y entonces ya vieron la posibilidad de traer una planta que le llamaban planta de recobros.
que no era precisamente de recobro, sino la reconstrucción de aparatos de vía, de los cambios de vía. Parece ser que las compañías fabricantes de locomotoras en Estados Unidos se asfixiaron de trabajo, porque allá arman locomotoras para todo el mundo. Entonces dijeron, es necesario que nos ayuden en México armando locomotoras, construyendo una planta ensambladora de locomotoras para deshacernos del trabajo de ensamble. Nosotros fabricamos, les mandamos todas las piezas y ustedes las arman allá. Entonces volvieron a pensar otra vez en la nave de aquí. Fue en 1980 cuando se inauguró la ensambladora. A ensamblar locomotoras General Electric, ¿sí? De Erie, Pensilvania. Aquí tengo atrás de esta fotografía todos los compañeros, todos los integrantes de la planta ensambladora de locomotoras aquí en Aguascalientes, incluidas las firmas de los jefes. Aquí tenemos del ayudante general de Fuerza Motriz y Equipo de Arrastre, que es el señor Galván, Antonio Galván, el señor Carlos Gutiérrez, es maestro mecánico de la ensambladora, y todos los que componíamos el personal de la ensambladora.